Aviso. Esta historia es una obra de ficción. Contiene escenas de violencia y temas dirigidos a un público maduro. La narración tiene fines de entretenimiento. Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta novela no es de mi autoría. Todos los créditos y derechos pertenecen a su respectivo autor. Mi único propósito es compartir esta historia para que más personas puedan disfrutarla. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyar el canal con un me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense y disfruten de la novela. Comencemos. El aire frío del interior del complejo Zenin le heló la piel en el momento en que despertó jadeando. Ga. Aga, aga, aga. Aga. Su pequeño pecho se agitaba bajo un kimono oscuro, la tela se arrugaba entre sus puños mientras se agarraba el esternón. Su aliento salía en vaho pálido y tembloroso que se desvanecía en la penumbra invernal. Permaneció inmóvil, dejando que el aire gélido disipara el pánico de sus pulmones. ¿Estoy vivo? Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Sus ojos, muy abiertos, miraban fijamente las vigas de madera del techo, sin pestañear. Hacía apenas un instante, el Naoya Zenin había sido partido por la mitad, de arriba a abajo, por su maldita prima, esa escoria, Maki. Se le erizó la piel de los brazos desnudos y la nuca. No, eso no es correcto. Su cuerpo tembló un violento estremecimiento que recorrió todo su cuerpo e hizo vibrar las tablas del suelo bajo el delgado futón. Apretó la mandíbula. Se clavó las uñas en las palmas de las manos. Así es. Lo que siente ahora mismo es rabia. No hay ningún lugar en toda la existencia donde pueda sentir miedo hacia una mujer. Esa perra. ¿Cómo se atreve? Y encima es solo una mujer. Su voz se quebró en la última palabra, infantil y temblorosa. Mala señal. Se está poniendo nervioso otra vez. Sus pequeños hombros subieron y bajaron mientras guardaba silencio, forzando una profunda inhalación por la nariz, luego otra, y otra más. Entonces comenzó a levantarse. Sus pantalones a cama rozaban la estera de tatami mientras se ponía de pie, tambaleándose ligeramente, antes de recuperar el equilibrio. ¿Eh? El sonido salió más agudo de lo que esperaba. Parpadeó, mirando sus propias manos. Pequeñas, suaves, sin cicatrices ni callos. Luego, su torso. Las mangas del kimono colgaban más allá de las puntas de sus dedos. ¿Por qué soy tan bajita? Espera su voz. Giró la cabeza bruscamente hacia el rincón más alejado de la habitación. Un espejo de cuerpo entero se alzaba contra la pared, con su marco de madera oscura y pulida. Preso del pánico, echó a correr, sus pequeños pies descalzos golpeaban contra el frío tatami, y se detuvo a escasos centímetros del cristal. El reflejo que me devolvía la mirada era el de un niño. Mejillas pálidas y cabello oscuro aún revuelto por el sueño. Ojos que eran inconfundiblemente suyos, pero enmarcados en un rostro demasiado joven para su edad. Fue lo último que recordó. Soy joven otra vez. Solo entonces miró a su alrededor. La misma habitación de sus primeros recuerdos. Allí, en un rincón, un gran piano, lo odiaba, con la tapa cerrada. Un estante bajo repleto de libros didácticos, con los lomos impecables y prácticamente intactos, también los odiaba, e incluso algunos libros, aún en su embalaje original. El tatami estaba tan impecable como lo recordaba. Cortinas azules sobre la ventana. Azul cojines en la silla junto al escritorio. Ribetes azules en las puertas corredizas. Mucho más azul del que recordaba. Pero no importa. Probablemente le falla la memoria. Giró la cabeza lentamente, asimilándolo todo. Entonces sus labios se curvaron. Ja 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 ja. Una risa incontenible brotó de su pecho. No, ni siquiera intentó contenerla. Echó la cabeza hacia atrás. Apoyó las manitas en las caderas y rió hasta que le dolió la garganta. Soy verdaderamente bendecido por los cielos. ¿Qué otra cosa podría significar esto? Afuera, la nieve comenzó a caer tras la ventana de marco azul. Naoya Zenin fue asesinado por Maki y al momento siguiente, de repente se encontró de vuelta en el pasado. Seguramente no hay otra forma de interpretar esto. Esta es una señal de los cielos. Volvió a reírse, por si acaso. De tan buen humor, salió y bajó las escaleras, su habitación está en el segundo piso, hasta el patio. Los escalones de madera crujieron suavemente bajo sus pequeños y ágiles pies. Prácticamente saltaba de alegría y se reía a carcajadas, a menudo solo de la felicidad que sentía. Cada risa era un sonido agudo y despreocupado que resonaba en el silencio del recinto. Estiró el cuerpo y se preparó para moverse. Las mangas de su kimono se retrajeron mientras alzaba los
brazos hacia el cielo gris invernal. Los copos de nieve cayeron sobre sus muñecas descubiertas, derritiéndose. Al instante. ¿Qué? Su voz temblaba, muy distinta de su anterior tono alegre y arrogante. Su rostro se había relajado. La mandíbula ligeramente caída, los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Hacía un instante, había intentado activar su técnica con su energía maldita, pero simplemente no respondió, como si no existiera. Sus manos bajaron lentamente, temblando. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto no puede ser. Se agachó hasta el suelo y comenzó a agarrarse el pelo con desesperación. Sus dedos se enredaron en sus propios mechones oscuros, tirando de ellos con fuerza. Aunque llevaba nevando un rato, solo ahora sentía que su cuerpo se enfriaba. El viento se intensificó por un instante, lanzando una ráfaga blanca contra sus mejillas enrojecidas. Entonces, comenzó a sentir nauseabundo. Él va a ser asesinado por Maki otra vez. No pudo contenerse más y vomitó. Una masa líquida y aguada, compuesta únicamente de ácido estomacal, salió de su boca, derritiendo en un instante la nieve que había caído al suelo. Sintió que el tiempo dejaba de existir mientras permanecía en el suelo. Su cuerpo se encogió, su frente casi tocaba el suelo helado, su respiración era corta y entrecortada. Estallidos. Naoya-sama. Una voz sonó alarmada desde algún lugar a su izquierda. Era la voz de un hombre. Naoya levantó la cabeza lentamente, con el rostro pálido y los labios teñidos de bilis, y vio a un hombre con una cantidad considerable de energía maldita, notó, vestido con kimono y hakama. Las mangas del hombre estaban cubiertas de nieve, como si hubiera estado afuera durante un buen rato. El hombre fruncía el ceño profundamente y su postura era rígida, llena de preocupación. Una rareza que su subconsciente percibió, dado que si poseía tanta energía maldita, debería vestir el ji blanco del uniforme Eiyokuguru. Pero no tenía energía para preocuparse por eso. Sus párpados temblaron. Inclinó la cabeza hacia adelante. Y entonces se desplomó de lado sobre la nieve. Naoya sentía todo el cuerpo ardiendo por la fiebre. El tatami bajo él estaba fresco, pero la piel le quemaba. Bajo el grueso edredón. El dolor punzante en la cabeza lo debilitaba. Aún así, abrió los ojos, humedecidos por las lágrimas de la fiebre. Su visión se nubló. La cálida luz de la linterna se filtraba por las vigas del techo. Y vio gente a su alrededor. Una mujer estaba sentada a su izquierda, con postura rígida y el cabello oscuro, recogido con esmero. Un hombre estaba sentado detrás de ella, su sombra se proyectaba sobre el futón, con los brazos cruzados. Naoya miró a las dos personas frente a él durante un largo rato en silencio. De alguna manera, la mujer le recordaba a su padre. Y el hombre detrás de ella de alguna manera le recordaba a su madre. Esa es la sensación que Naoya tuvo al mirarlas, aunque eso no lo haga mucho sentido. ¿Estás despierto, Naoya?, comenzó la mujer. Su voz era tranquila y distante. Y aun a pesar de la fiebre, le irritaba que una mujer lo llamara por su nombre sin dirigirse a él formalmente. La miró con toda la furia que pudo reunir en su estado de debilidad. Frunció el ceño con fuerza y curvó ligeramente los labios, aunque el rubor de sus mejillas y el rostro surcado por las lágrimas atenuaron el efecto. Oh no, vaya mirada. Aunque es la primera vez que te la veo en la cara. La mujer se rió de su intento de intimidación, se llevó una mano a la boca y sus hombros temblaron levemente. Claro, era obvio que hasta Naoya se reiría si un mocoso intentara intimidarlo estando con fiebre. O eso, o simplemente le daría una paliza. ¿Quién demonios eres?, preguntó Naoya con dificultad. Tenía la garganta seca y las palabras le salieron roncas, apenas un susurro. De repente, todo quedó en silencio. El hombre que estaba detrás de la mujer descruzó los brazos lentamente. Soy tu madre, Naobi Sennin, y este es tu padre, Morinaka Sennin. ¿De verdad lo olvidaste, Naoya? ¿Qué? No, ¿en serio, qué? Los ojos febriles de Naoya se movían rápidamente entre sus rostros, buscando incrédulos. No, eso no puede ser. Mi padre es Naobito. Y mi madre es Naoki. ¿Quiénes son ustedes?, dijo la última parte con agitación. Su pequeño cuerpo intentó incorporarse del futón, pero sus brazos temblaron y cedieron, dejándolo desplomado contra la almohada. La mujer que decía ser su madre lo miró con ojos fríos. Empezó a rascarse la barbilla con las manos, aunque su expresión no cambió y permaneció igual de fría, como el hielo. Tal vez te han echado una maldición. O quizás simplemente tienes algún defecto. Defectuoso. Sintió cómo se le hinchaban las venas de la frente al oír esa palabra. Sus dedos se aferraron a la
colcha mientras sus nudillos se ponían blancos. Descansa por ahora, te asignaré a nuestro mejor médico. Y si realmente detectan que no tienes nada malo, tal vez estés maldito. Si ese es el caso, te concederé el privilegio de que yo mismo te exorcice, ya que eres mi hijo. Ahora, descansa. Bueno. Se levantó sin decir palabra, su kimono rozando el suelo. El hombre, Morinaka, se detuvo un instante, con la mirada indescifrable, luego se giró y la siguió hacia la puerta corrediza. El marco de madera se cerró tras ellos con un clic. En ese momento, Naoya no tiene energía para hacer nada más que tumbarse y preguntarse qué demonios está pasando. La habitación se había oscurecido desde la última vez que Naoya abrió los ojos. Una sola lámpara de aceite ardía sobre un candelabro bajo cerca de la pared, proyectando sombras sobre los pilares de madera. El médico, un hombre delgado con barba canosa y ojos pequeños y oscuros, estaba arrodillado junto al futón de Naoya, con una mano apoyada en su frente. Su fiebre se debe a que estuvo demasiado tiempo en la nieve, dijo el médico con voz inexpresiva, retirando la mano y girándose ligeramente hacia los padres que estaban de pie junto a la puerta corrediza. Pero sí, descansa bien, debería estar bien en unos días. Dijo la mujer que decía ser su madre, alzando ligeramente la barbilla. Su mirada pasó del médico al rostro sonrojado de Naoya, y luego volvió al médico. ¿Qué hay de la prueba? Necesito saber si este niño realmente tiene algún defecto o no. ¿Se puede hacer ahora mismo? El médico negó con la cabeza una vez, con la misma expresión. No. El chico necesita estar en óptimas condiciones físicas para poder realizar la prueba. Una fiebre como esta podría, de hecho, afectar su capacidad de razonamiento. Naobi cruzó los brazos dentro de las mangas de su kimono. El hombre que estaba a su lado, Morinaka, permaneció de pie, con la espalda recta, observando a Naoya con una quietud inquietante. Tiene sentido, dijo Naobi tras una pausa, con la mirada fija en la ventana por donde seguía cayendo la nieve tras el cristal esmerilado. Pero, ¿tiene usted alguna hipótesis sobre por qué este chico se comporta de forma tan extraña? No recuerda ni a su padre ni a mí. Volvió a mirar al médico con ojos fríos. Pude ver en sus ojos que no hay rastro de reconocimiento. El médico permaneció en silencio un momento, con los dedos entrelazados frente a su barbilla. Para ser sincero, Naobi-sama, actualmente no tengo una idea concreta. Podría ser que este niño padezca una enfermedad mental, como ya he descrito. Y, sinceramente, esa es la razón más probable, dado que no ha sufrido ningún traumatismo craneal que pudiera haberle causado amnesia. Ya veo. Los labios de Naobi se curvaron en una leve sonrisa. Dirigió su mirada hacia el futón, donde yacía Naoya inmóvil, con los ojos cerrados, pero su respiración había cambiado, más superficial. Así que probablemente sea un defecto, ¿eh? Bueno, al menos no es del todo inútil. Heredó mi aspecto y el de Morinaka, así que cuando crezca, podría casarlo con las otras dos familias o algo así. Una risita suave le escapó. Jeje, imaginar la cara que pondrían cuando les ofreciera a este niño es bastante gracioso. Morinaka, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, cambió de postura. Sus brazos, que habían estado cruzados sobre su pecho, se dejaron caer lentamente a sus costados. La luz del farol iluminó un lado de su rostro, cubriendo el otro lado con sombras. ¿No temes que se ofendan, Naobi-sama? Preguntó. Su voz era baja y cada palabra cuidadosamente elegida. Naobi giró ligeramente la cabeza, con una ceja levantada. Es raro que hables, Morinaka. Morinaka dio un paso adelante y luego se detuvo. Su mirada recorrió de Naobi al médico, luego al niño en el futón. Exhaló un suspiro silencioso que se empañó levemente en el frío habitación. Los clanes Gojo y Kamo son orgullosos, dijo con tono sereno. Si les ofreciéramos un hijo al que nosotros mismos hemos catalogado como defectuoso, aceptaran o no el matrimonio, lo considerarían un insulto. Una burla deliberada. La tensión entre las tres familias ya es bastante alta como para echar más leña al fuego. La sonrisa de Naobi se desvaneció. Sus dedos, que habían estado apoyados suavemente sobre su manga, se curvaron. Interior. Además, prosiguió Morinaka, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de su esposa, el propósito de un matrimonio concertado entre clanes es fortalecer la alianza. Unir a las familias mediante lazos de sangre y beneficio mutuo. Si les enviamos un deshonroso, a sabiendas, intencionadamente, ¿qué dice eso de nuestras intenciones? No ganaríamos un aliado. Ganaríamos un enemigo. Siguió un largo silencio.
El doctor bajó la mirada hacia sus manos, deseando claramente estar en otro lugar. Afuera, una fina capa de hielo comenzaba a formarse en el marco de madera de la ventana. La expresión de Naomi se había vuelto fría de nuevo, más fría que antes. Se giró para mirar a Naoya, que yacía completamente inmóvil bajo la manta. «¿Entonces qué quieres que haga con él?», preguntó en voz baja. «Si es defectuoso y no sirve para el matrimonio». Morinaka dio otro paso adelante. Su mano, que había estado apoyada a su costado, se alzó lentamente para ajustarse el cuello del kimono. Luego levantó la mirada y se encontró directamente con la de su esposa. «Entonces yo me encargaré de él, Naomi-sama». Los ojos de Naomi se entrecerraron ligeramente. Inclinó la cabeza, y la llama de la lámpara de aceite se reflejó en sus iris oscuros. «¿Qué vas a hacer con él, Morinaka? ¿Acaso tienes alguna idea de cómo utilizar al niño?» Morinaka asintió una vez. Miró hacia el futón donde Naoya yacía inmóvil, y luego volvió a mirar a Naomi. «Sí. Tengo algunas ideas. Además, mi deber como padre se ha aligerado considerablemente en los últimos años desde que Aika comenzó su entrenamiento como hechicera. Así que puedo dedicarle el tiempo suficiente para sacar algo de provecho de un defecto como él». El silencio volvió a reinar. Entonces los labios de Naomi se entreabrieron y una risa estruendosa, pero a la vez casi musical, brotó de él. Se llevó el dorso de la mano a la boca, con los hombros temblando. «Ja ja 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 ja. Sabía que tenía razón al casarme contigo. Muy bien. Depositaré mi confianza en ti, Morinaka». Se giró hacia la puerta corrediza, su kimono rozando suavemente el tatami. Morinaka la siguió un paso atrás. El doctor se puso de pie, hizo una profunda reverencia y rápidamente se reunió su bolso. Uno a uno, salieron de la habitación. La puerta corrediza se cerró con un suave golpe. Naoya yacía inmóvil bajo la colcha, con una respiración lenta y uniforme. Naoya se despertó sobresaltado y se quedó mirando el techo de su habitación. Las vigas de madera estaban oscuras, apenas visibles bajo la luz gris que se filtraba por la ventana de papel. Su pequeño pecho subía y bajaba bajo la colcha. Entonces, apretó los dientes con rabia. Su pequeño puño se aferró con fuerza a la colcha, y la tela se le apretaba alrededor de los dedos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, algo que no tenía nada que ver con el aire invernal. Le dolía la mandíbula por el presión. Tuvo una pesadilla con Maki. Su respiración se aceleró por un instante antes de que la calmara. Pensar que alguna vez tendría una pesadilla con alguien tan patética como ella. Ella. De todas las personas. No le importaría tanto si Toji o Satoru fueran los protagonistas de sus pesadillas, pero Maki. Ella ya le arrebató la vida una vez, él simplemente no estaba preparado, y ahora se atreve a invadirlo dentro de sus propios sueños. Con la mano libre se llevó la frente para secarse una fina capa de sudor. La habitación estaba fría, podía ver su propio aliento empañarse levemente, pero sentía la piel pegajosa. Naoya hervía de rabia en silencio y luego murmuró para sí mismo, con voz baja y ronca, apenas rompiendo el silencio. Me pillaron desprevenido. No sabía que Maki no podía ser objetivo de un dominio. La próxima vez, seguramente la próxima vez que peleemos, la masacraré sin esfuerzo. Su puño se relajó ligeramente. Luego, con una exhalación brusca, se incorporó en el futón, con la espalda recta y la mirada fija en la puerta corrediza cerrada de su habitación. Naoya ya se sentía mejor, así que se levantó y salió de su habitación, dirigiéndose al salón donde su padre solía beber sake. El pasillo de madera se extendía largo y sombrío ante él, con las tablas pulidas frías bajo sus pies descalzos. En el camino, pasó junto a varios sirvientes, quienes se detenían para hacer una profunda reverencia al verlo acercarse. Y cada vez se sentía más confundido. ¿Por qué son todos hombres? La mayoría de los sirvientes del clan Zenin son mujeres. Sus pasos se ralentizaron al acercarse al tercer sirviente. Un joven con un sencillo kimono oscuro, con la cabeza tan inclinada que la barbilla casi le tocaba el pecho. Intrigado, Naoya agarró a uno de los sirvientes que hacía una reverencia al pasar junto a él y le preguntó, clavando sus pequeños dedos en la tela, «¿Eres una basura?». Todo el cuerpo del sirviente se estremeció. Levantó la cabeza lo suficiente como para revelar unos ojos grandes y asustados. «¿Ojos? ¿Sí? Naoya-sama? ¿Para qué me necesita?». Naoya frunció el ceño. Observó el rostro del hombre. Afeitado, joven, completamente sumiso. «¿Por qué eres un sirviente?». «¿Eh?». El sirviente parpadeó rápidamente, abriendo y cerrando la boca. «Disculpe». Naoya se llevó la mano libre a la nuca para rascarse, tirando con irritación de su cabello oscuro. «Te
Pregunto, ¿por qué tú, siendo hombre, querrías convertirte en sirviente voluntariamente? ¿No deberías estar en la, no sé, unidad Kukuru? El rostro del sirviente se abrió de par en par, reflejando confusión y asombro. ¿Eh? Lo siento, me temo que no entiendo a qué se refiere, Naoya-sama. La mandíbula de Naoya se tensó. Soltó el hombro del sirviente solo para clavarle un dedo en el pecho. Maldita sea. ¿De verdad no tienes cerebro, maldita basura? Te estoy hablando alto y claro, y así es como me respondes. Jet, lo siento Naoya-sama. Por favor, perdóname por mis transgresiones. El hombre al que sostenía gritó. Un sonido agudo y estridente, e inmediatamente se inclinó hacia adelante desde la cintura. Pero, la visión de aquel hombre frente a él, comportándose como una niña, dejó a Naoya tan atónito que solo pudo mirarlo fijamente. Su mano permanecía suspendida en el aire, apuntando hacia donde había estado. Su boca seguía ligeramente abierta. El pasillo estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada y aterrorizada del sirviente. Luego, tras un momento de silencio, Naoya bajó el brazo a su costado. Apartó la mirada del sirviente. Lárgate ahora mismo, basura. El sirviente se enderezó tan rápido que casi tropezó hacia atrás. Hizo una reverencia 2 veces más, movimientos bruscos y desesperados, y luego se alejó apresuradamente, sus sandalias de madera resonando contra el suelo. El suelo. Mientras desaparecía tras una esquina, su voz resonó, aguda y agradecida. Gracias por su generosidad, Naoya-sama. Naoya permanecía sola en el pasillo, mirando fijamente el espacio vacío donde había estado el hombre. ¿Qué demonios está pasando? Naoya continuó su camino y finalmente llegó. El pasillo se abría a un vestíbulo más amplio, y frente a él se alzaba una puerta corrediza con marcos de madera oscura. La cámara privada del jefe del clan. De pie frente a la habitación, pudo oír el sonido de alguien bebiendo sake en el interior. El suave tintineo de una taza de cerámica, al ser colocada y luego levantada. No cabía duda. Debía ser su padre. La mujer y el hombre que decían ser sus padres debían estar tramando algo. No tenían idea de qué tipo de planes implicarían hacerse pasar por sus padres, pero al fin y al cabo eran unos estúpidos. Naoya no sería capaz de comprender los pensamientos de gente estúpida. Extendió la mano, su pequeña mano apenas alcanzaba el riel central de la puerta, y tiró. La puerta corrediza se abrió con un leve crujido, revelando una habitación calentada por una pequeña brasero de carbón en el centro. Y descubrió. Oye. Mocoso. Cierra la maldita puerta. Se está escapando el aire caliente. La mujer que decía ser su madre estaba sentada en el sabutón de su padre, el jefe del clan, con una pierna cruzada sobre la otra y una copa de sake en la mano. Una botella de cerámica Tokuri descansaba en el suelo junto a su rodilla. Tenía los ojos entrecerrados y las mejillas ligeramente sonrojadas por el beber. La escena le provocó ira mientras permanecía paralizado en el umbral, luego su rostro se contorsionó. Gritó, con su pequeña voz quebrándose. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde diablos está mi padre? Naobi bajó la copa de sake pero no la dejó sobre la mesa. Inclinó la cabeza, y una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios. Oh, parece que ya te has recuperado, ¿eh? ¡Qué sorpresa! El médico dijo que tardarás al menos unos días en recuperarte, pero supongo que esto solo demuestra lo bueno que es ser joven, jajajajaja. Su risa fue fuerte, espontánea, y resonó en las paredes de madera. No te burles de mí, maldita perra. ¿Dónde está mi padre? La sonrisa desapareció del rostro de Naobi. Su mirada se volvió inexpresiva. Entonces, ella desapareció de su vista. No se oyeron pasos, ni una ráfaga de aire. Solo un leve destello de movimiento en el límite de su visión. Y entonces sintió una patada, precisa y fuerte, en el estómago antes de salir disparado. Su pequeño cuerpo salió volando hacia atrás por la puerta, cruzó el engaua de madera y cayó al patio. La nieve estalló a su alrededor al impactar contra el suelo y detenerse bruscamente. Ga volvió a vomitar un líquido fino y agrio que manchó la nieve blanca junto a su rostro. Se acurrucó, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos rodeando su estómago. Respiraba con dificultad, con jadeos entrecortados y húmedos. El frío de la nieve se filtraba a través de su kimono, pero el dolor punzante en el estómago lo superaba todo. Unos pasos crujieron en la nieve acercándose a él. La sombra de Naobi se proyectó sobre su figura acurrucada. Cuida tu tono, muchacho. Puede que sea tu madre, pero ante todo, soy la jefa del clan. Agradece ser mi hijo. Porque si fueras cualquier otro, me aseguraría de que acabarás en el rincón de castigo. Naoya no podía oír sus palabras.
Tenía la cara medio enterrada en la nieve, los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Estaba aturdido por haberla visto usar la técnica de proyección. Una técnica que solo él y su padre deberían poseer. La nieve se derretía bajo su mejilla por el calor de su propio aliento. Maldita sea, ¿qué demonios está pasando? Sintió cómo lo jalaban del cuello de su kimono, la tela se le apretaba alrededor del cuello, y lo arrojaron de nuevo a la habitación. Al caer con un golpe seco contra el tatami, el impacto sacudió su cuerpo ya magullado y dejó escapar un leve gemido de dolor. Sus pequeños dedos quedaron extendidos contra el suelo tejido. Oye tú, escuchó decir de nuevo a la mujer. Su sombra se cernía en el umbral, con una mano aún extendida, desde el látigo. Llévalo con su padre. Este mocoso lo está buscando. Y también, dile a Morinaka que empiece ya con sus estudios. Sí, Naobi-sama. La voz provenía de algún lugar por encima de él. Grave, masculina, respetuosa. Sintió unas manos suaves que lo alzaban. Un brazo se deslizó bajo sus rodillas, el otro a su espalda. Su cabeza reposó sobre un hombro firme. El calor de quien lo cargaba contrastaba fuertemente con la fría nieve que aún se derretía en su kimono. Con los ojos entrecerrados, distinguió la silueta borrosa de un hombre vestido de sirviente. Y entonces lo sacaron de la habitación, lo llevaron por el pasillo, las vigas del techo pasaban lentamente por encima, el sonido de la copa de sake de Naobi siendo rellenada se desvanecía. Tras él, el sirviente lo llevó por otro pasillo, pasando junto a puertas corredizas y biombos de papel. La nieve cubría con un espolvoreo las tablas de Engawa, visibles a través de las aberturas. Entonces, quítame las manos de encima, escoria. Gritó Naoya al sirviente que lo cargaba cuando por fin recuperó el equilibrio. Sus pequeños puños impactaron contra el hombro y el pecho del hombre, golpes débiles y sin control, y el sirviente finalmente lo bajó, dejándolo con cuidado sobre el suelo de madera. Los pies descalzos de Naoya tocaron las frías tablas. Permaneció allí un instante, balanceándose ligeramente, con la respiración entrecortada. Y sin embargo, cuando estaba solo, lo único que Naoya quería era sentarse o acostarse en algún lugar, lejos de cualquier otra persona. Extendió la mano para apoyarse contra la pared, presionando los dedos contra la oscura veta de la madera. O si eso no era posible, golpear a la gente de la unidad Kukuru para aliviar su estrés. Porque realmente, ¿qué demonios está pasando? Su voz resonó por el pasillo vacío, aguda, frustrada, quebradiza. Había repetido esa frase tantas veces en un solo día que sentía que se convertiría en su sello personal. Pero encajaba a la perfección con su situación. Después de todo, ¿por qué demonios un hombre y una mujer a quienes nunca ha conocido en su vida afirmarían ser sus padres? ¿Y por qué diablos la gente de aquí actúa según sus caprichos como si ella fuera realmente la líder del clan? Eso es simplemente imposible. Su pequeña mano se deslizó por la pared hasta quedar colgando inerte a su costado. Su reflejo le devolvía la mirada desde un pilar de madera pulida, el rostro de un niño, pálido y afligido. Naobito Sennin, su inútil padre, se supone que es el líder del clan. Y la técnica de proyección es algo que solo Naoya y su padre podían usar. ¿Cómo demonios podría una mujer hacer eso? Algo anda realmente mal. Naoya cerró los ojos e intentó recordar los primeros años de su vida. Frunció profundamente el ceño. Apretó los labios. Nada. Nunca había ocurrido nada parecido en su vida anterior. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando realmente? Naoya-sama. ¿Se encuentra bien? La irritación y la ira se encendieron en su pecho al ser interrumpido por el sirviente. Abrió los ojos, de golpe. Levantando la cabeza para fulminar con la mirada a aquel pedazo de basura, profirió con todo el veneno que pudo reunir, su pequeño cuerpo se puso rígido. ¿Qué es? El hombre ni siquiera tembló ni vaciló ante su mirada. Permaneció allí de pie con las manos metidas dentro de las mangas, con una expresión tan tranquila y paciente como siempre, y continuó, respecto a la orden de Naobi-sama, ¿acaso aún desea reunirse con su padre? De no ser así, procederé solo a informarle sobre la orden de Naobi-sama. Ah. Esa mujer dijo algo sobre, ¿qué era? ¿Educación? La mirada de Naoya vaciló por una fracción de segundo. Da igual. Eso no importa ahora. Lo importante para él ahora es llegar al fondo de todo esto lo más rápido posible. Apartó la mirada, fijándose en el pasillo que daba al ala del dojo. Vete ahora mismo antes de que te aplaste la cara. Como desee, Naoya-sama. La basura desapareció con elegancia. Una reverencia silenciosa, seguida de pasos suaves que se alejaban en dirección contraria. Mantuvo la espalda recta y se movió con calma. Una imagen que, de
Alguna manera, irritaba a Naoya al ver lo bien que un hombre podía servir. Se dio la vuelta con un bufido, con la nariz en alto, y caminó hacia donde debería estar el patio de entrenamiento. Al llegar allí, no pudo evitar abrir la boca con incredulidad. El campo de entrenamiento se extendía ante él, un vasto rectángulo de tierra compactada ahora, cubierto por varios centímetros de nieve. Estantes de madera para armas bordeaban la valla del fondo. El aire resonaba con los gruñidos, los golpes y la respiración agitada del esfuerzo. La gente, la unidad Kukuru, entrenaba sus artes marciales y su cuerpo en la nieve, apenas con ropa. El delgado gi de entrenamiento se pegaba a la piel empapada de sudor, algunos solo llevaban fundos y a pesar del frío intenso. Un procedimiento de entrenamiento estándar que incluso lo sé y la unidad no está exenta. Todos estaban emparejados, practicando combate cuerpo a cuerpo o con cualquier otra arma de su elección. Los puños chocaban con los antebrazos. Las espadas de madera repiqueteaban y raspaban. Los cuerpos rodaban por la nieve y luego se levantaban de un salto. Pero no, eso no fue lo que lo sorprendió. Sus manos, que colgaban a sus costados, se aflojaron. Su boca, entreabierta, permaneció congelada. Lo que lo sorprendió fue el hecho de que todos aquí hay una mujer. Parpadeó una vez. 2 veces. Sus ojos recorrieron lentamente el patio, de pareja en pareja, de rostro en rostro. Cabello recogido. Hombros más estrechos. Voces más agudas que gritaban entre golpes. Durante toda su vida, la única mujer que conocía que se había unido a la unidad Kukuru era Maki. Entonces, ¿por qué ahora veía que toda la unidad Kukuru estaba compuesta por mujeres? Oh, Dios mío, Naoya-sama. Escuchó a una mujer que lo llamaba desde un lado. La nieve crujía suavemente bajo sus zapatos negros. Mientras se acercaba, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarle? A diferencia de los demás, vestía un uniforme formal blanco de oficial, abotonado hasta el cuello, con pantalones blancos y zapatos negros. Llevaba el pelo peinado en un práctico corte bob. Era bastante alta Naoya. Tuvo que alzar mucho la cabeza para poder verle la cara. Su postura era relajada, con una mano apoyada en la empuñadura de una espada corta que llevaba en la cadera. Pero, ¿dónde está Saiki? ¿Y por qué llevas ese uniforme tan cutre? Si no recordaba mal, Saiki era el capitán del equipo Kukuru en su infancia. Nobuaki obtuvo ese puesto tras la muerte de Saiki en una misión. Pero eso sucederá dentro de varios años. En este momento, Saiki debería seguir siendo el jefe de la unidad Kukuru. La mujer ladeó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. Miró hacia un lado como si buscara en su memoria. Lo siento, Naoya-sama. No creo que haya nadie llamado Saiki, creo. Entonces giró la cabeza hacia los corrales de entrenamiento y gritó con una voz sorprendentemente fuerte y potente. Oye. Tú, bribón. Todos dejaron de entrenar y los observaron con suma atención. Los copos de nieve seguían cayendo sobre sus hombros y cabezas desnudas, pero nadie se movió para quitárselos. ¿Hay alguien que se llame Saiki? Silencio. El único sonido era el del viento que removía la nieve en el patio. La mujer entrecerró los ojos. Oigan, chicas. Les acabo de hacer una pregunta. No, señora. La respuesta llegó como un grito unificado, docenas de voces elevándose en perfecta armonía. Unísono. La mujer se volvió hacia Naoya y extendió las manos con las palmas hacia arriba. Bueno, eso es lo que dijeron. No hay nadie con ese nombre por aquí, Naoya-sama. Naoya estaba furioso y confundido. Sus pequeñas manos temblaban a sus costados. Su rostro se había enrojecido, era imposible saber si por el frío o por la furia. ¿Me tomaste por tonto, eh? La mujer retrocedió medio paso, su actitud segura se resquebrajó. ¿Qué? Lo siento, no, Saiki es el capitán del escuadrón Kukuru. Ese tipo debería estar aquí y llevar ese uniforme en tu lugar. Naoya respiró hondo y continuó su diatriba, con la saliva volando de sus labios. ¿Y por qué demonios están aquí esas mujeres? ¿Dónde están los hombres? Ellos están, se supone que es el que se entrena aquí. La mujer que tenía delante estaba ahora presa del pánico ante su repentina histeria. Su mano se apartó de la empuñadura de su espada. Levantó ambas palmas en un gesto conciliador y murmuró. ¿Qué te pasa, Naoya-sama? ¿Sueles hablar tan suavemente? Por favor, cálmate. ¿Y no tienen vergüenza? ¿Cómo se atreven a usar ropa? Solo una zorra de la calle se lo pondría. Puedo verlo todo desde aquí. Naoya se giró y miró a las mujeres atónitas en el patio. Sus rostros estaban congelados. Algunas confundidas, otras enojadas, otras simplemente impasibles. Ninguno de ustedes tiene vergüenza ni dignidad. El silencio era tan ensordecedor.
La nieve parecía caer más silenciosamente. Incluso el viento se mantuvo firme. Aliento. Naoya solo podía oír su propia respiración y la respiración agitada de la mujer alta que estaba a su lado. Entonces, sintió una suave palmada en el hombro, su mano lo acariciaba como si quisiera calmar a un animal asustado. Naoya-sama, por favor, cálmese, dijo con voz más suave, casi maternal. Es la primera vez que viene al campo de entrenamiento, ¿verdad? Así que creo que es normal que esté confundido, pero siempre ha sido así. ¿Qué? La voz de Naoya sonó hueca. ¿Y ese tal Saiki te inculcó estas ideas? ¿Que los hombres deberían estar aquí entrenando para defender al clan y ganar honor? Su mano continuó su lento y suave movimiento sobre su hombro. No deberías escuchar a esa persona, Naoya-sama. Seguramente está delirante. ¿Qué? ¿Qué eres? Un chico guapo como Naoya-sama debería estar jugando con muñecas, aprendiendo a cocinar y tal vez leyendo poesía, dijo con un tono cálido, casi compasivo. No deberías molestarte en ensuciarte las manos con el entrenamiento. Hizo un amplio gesto hacia el patio de entrenamiento, donde las mujeres seguían de pie en posición de firmes. Para eso están las mujeres. Para luchar. Para proteger al clan. Para soportar la carga de la energía maldita y la batalla. Se volvió hacia él, con una expresión amable pero firme. El lugar del hombre está en el hogar. Criar a los hijos, mantener la paz en la casa y apoyar a su esposa. Así ha sido siempre en el clan Zenin. Tu propio padre, Morinaka-sama, lo entiende bien. Era muy guapo en su juventud, ¿sabes? Por eso Naomi-sama lo eligió. El rostro de Naoya se había puesto pálido bajo el rubor del frío. Aunque tengas suficiente energía maldita para convertirte en hechicero y unirte a la unidad Kukuru, continuó, deberías concentrarte en aprender a ser un buen esposo. Después de todo, es deber de la esposa proteger al esposo. Y puesto que algún día te convertirás en el esposo de alguien, debes aprender a cuidar niños desde pequeño. A coser. Cómo arreglar flores. Esas son las habilidades que te serán útiles. Ella le sonrió con una sonrisa amable y condescendiente. Así que no te preocupes por el entrenamiento, Naoya-sama. Deja las peleas para nosotras, las mujeres. Tonterías. Esto es una tontería. Naoya murmuró para sí mismo, sin que nadie a su alrededor lo oyera. Sus manos apretaban la tela de su kimono con tanta fuerza que sus nudillos se puso blanco. En su desesperación, Naoya intentó aferrarse a su técnica maldita con su energía maldita. Buscó en su interior, en esa corriente familiar que siempre le había respondido, que había manejado como una extensión de su propio cuerpo. Y, como antes, no respondió a su llamado. El vacío en su interior permaneció silencioso, frío y vacío. Pero, ¿qué? La mujer que estaba a su lado lo miró y susurró, con una mezcla de asombro, admiración e incredulidad. Tenía los ojos muy abiertos. Su mano, que había estado apoyada en su hombro, se apartó como si se hubiera quemado. Naoya entró al patio. La nieve crujía bajo sus pies descalzos. Su pequeña figura pasó junto al oficial, atónito, y pisó el suelo blanco y compacto. Murmuró para sí mismo, apenas audible por encima de la nieve que caía. Esta es una oportunidad para aliviar mi estrés, ¿por qué no hacerlo? Muchas preguntas surgían y rondaban por su mente. Pero las apartó para más tarde. Ahora, era el momento de liberar su frustración contenida. Su aliento se empañaba en el aire frío. Sus hombros subían y bajaban. Con una profunda inhalación. Vamos, quiero un compañero de entrenamiento. Cualquiera de ustedes me sirve. La mujer se acercó a él, sus zapatos negros dejaban huellas afiladas en la nieve. Se colocó entre él y el resto del patio de entrenamiento. No. No le sigas el juego. Naoya-sama, de buena fe, no puedo permitir que haga esto. Por favor, sígame. Lo llevaré a su habitación. Naoya no se movió. Su mirada permaneció fija en su rostro. ¿Así que eres mi retadora? Su mandíbula se tensó. Por favor, escúchame, Naoya-sama. Prepararse. Naoi no la dejó terminar y le propinó una patada alta en el muslo. Su pierna, pequeña y delgada, se elevó y se clavó en el costado de la pierna de ella, justo encima de la rodilla. El golpe fue certero, un impacto sólido y contundente, y ella gritó de dolor, tambaleándose hacia un lado y llevándose una mano a la zona afectada. Vaya. Eso requirió mucha más energía maldita de la esperada. No reforzó su pierna con energía maldita hace un momento. Sería un desperdicio, ya que es solo un niño. El aumento de fuerza no sería nada especial. No, lo que hizo fue imbuir su pierna con energía maldita. Y, en el momento del impacto, lanzó esa energía maldita como un golpe.
Fue bastante débil, sin duda. Pero le había dolido. Por un instante, Naoya sintió un atisbo de satisfacción y estuvo a punto de burlarse de ella. Entonces la expresión de la mujer cambió. Su rostro, que había sido paciente, casi indulgente, se contrajo. Frunció el ceño. Sus labios se separaron de sus dientes. La mano que había estado agarrando su muslo bajó, y ella se irguió, hasta alcanzar su estatura máxima, cerniéndose sobre él como una sombra. ¿Solo porque eres un poco guapa crees que puedes hacer lo que quieras? Gruñó. Su puño cayó. Naoya intentó levantar los brazos para bloquear el golpe, pero su cuerpo era demasiado pequeño y lento. El impacto le dio en el hombro y lo hizo girar sobre la nieve. Cayó de costado, jadeando. Antes de que pudiera levantarse, su pie impactó contra su estómago no lo suficiente como para lanzarlo, pero sí para doblarlo por la mitad. La nieve le llenó la boca. Ser hijo del jefe del clan no te salvará de mí. Ella lo agarró por la espalda del kimono y lo levantó bruscamente, luego le clavó una rodilla en el pecho. Él oyó un crujido, tal vez una costilla. Un dolor intenso le recorrió el torso. Perdió la visión por los bordes. Solo eres un hombre. Deberías estar agradecido de que siquiera te haya hablado con cortesía. Su palma golpeó su mejilla. Un revés, luego un derechazo, luego otro. Su cabeza se sacudió de izquierda a derecha. La sangre de su labio partido pintaba la nieve bajo él de un fino rojo. Manchas. Intentó hablar. Maldecirla. Decir cualquier cosa. Pero de su boca solo salió un sonido húmedo y ahogado. Lo último que vio fue su rostro, aún contraído por la ira, cerniéndose sobre él mientras sus rodillas flaqueaban. Entonces la nieve se alzó a su encuentro, suave y fría, y todo cambió. Oscuro. El brasero que había en la esquina de su salón privado se había reducido a brasas. Naomi no pidió más carbón. El sake ya la había calentado lo suficiente. Estaba leyendo un informe, una novedad en el negocio familiar de la seda, nada importante. Cuando unos pasos se acercaron a la puerta corrediza a paso ligero. El marco de madera crujió, con la urgencia del golpe. Ingresar. Un sirviente se arrodilló en el umbral, con la frente apoyada en el tatami. Naomi-sama. Ha ocurrido un incidente en el campo de entrenamiento. Dejó el pergamino. Habla. Naoya-sama, ha sido derrotado. Por el capitán Oiko de la unidad Kukuru. La expresión de Naomi no cambió. Tomó su copa de sake, la giró una vez entre sus dedos y luego la dejó sobre la mesa. ¿Está muerto? No, Naomi-sama. Está inconsciente. Han llamado al médico. Entonces vivirá. Se levantó de su asiento, dejando que su kimono la envolviera. Avisen a Lei. Quiero que el capitán Oiko venga a mi salón. Ahora mismo. Sí, Naomi-sama. El sirviente huyó. Naomi se acercó a la puerta abierta de un lado y contempló el recinto cubierto de nieve. Su aliento se empañó. Un niño al que apenas conocía, una criatura pequeña y furiosa con los ojos de su padre y su misma mandíbula obstinada, había sido abatido por uno de sus oficiales. Ese no era el problema. El problema era que otro se había atrevido a disciplinar lo que le pertenecía. No tuvo que esperar mucho. Lei se movió rápidamente. Para cuando Naomi tomó asiento en el salón principal, el estrado, elevado con el sabutón del jefe del clan, el espacio de abajo estaba lleno de los ancianos de mayor rango. El clan Zenin, Oiko ya estaba siendo arrastrado a través de las puertas. El uniforme de la capitana de Kukuru estaba arrugado. Tenía las muñecas atadas a la espalda con una cuerda. Maldita. Sin embargo, su rostro permanecía sereno. Incluso desafiante. Naomi la vio obligada a arrodillarse en el frío suelo de piedra. Los ancianos murmuraron entre ellas, mujeres de cabello gris vestidas con finos kimonos, de mirada penetrante y con un aspecto visiblemente anciano. Capitana Oiko, comenzó Naomi con voz monótona y pausada. Usted golpeó a mi hijo. Es de mi propia sangre. Explíquese. Oiko alzó la barbilla. Naomi-sama, el chico necesitaba disciplina. Vino al campo de entrenamiento gritando obscenidades a mis mujeres. Las llamó putas. Habló de un hombre llamado Saiki y actuó como si los hombres tuvieran cabida en la unidad Kukuru. Y luego me atacó. Hizo una pausa. Simplemente le estaba enseñando cuál era su lugar. Un hombre jamás debería responderle a una mujer. Ni siquiera a una tan guapa como su hijo. Los ancianos intercambiaron miradas. Algunos asintieron. Una de ellas, la más anciana, una mujer demacrada, con un solo ojo funcional, soltó una risa seca. La niña tiene razón, dijo la anciana. Un niño malcriado necesita que lo corrijan. Naomi lo sintió. La opinión de todos había cambiado, la incertidumbre había desaparecido.
Los ancianos ahora estaban satisfechos. A sus ojos, Oiko no había hecho nada malo, tal vez incluso algo bueno. Pero los dedos de Naobi se curvaron contra su rodilla bajo la manga de su kimono. Le importaba un bledo ese chico, Naoya, pero le irritaba especialmente que algunos intentaran enviar un mensaje. Cualquiera con un puño más fuerte y una excusa razonable podía tocar al hijo del jefe del clan. Intentan hacerla parecer débil. Indisciplinada. Una jefa que no pudo controlar ni a su propia familia. ¡Qué lástima! Dejó que el silencio se prolongara. Luego volvió a hablar, cada palabra medida. Capitana Oiko. Usted no es su madre. No es su padre. No es su superior por sangre, ni su tutora. Es una oficial de la unidad Kukuru. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Si el hijo del jefe del clan necesita disciplina, esa disciplina viene de mí. O de Morinaka. O de sus hermanas mayores. No de usted. La mandíbula de Oiko se tensó. Naobi-sama, yo solo, te has extralimitado, dijo Naobi, sin alzar la voz, pues no había motivo para ello. Me has hecho parecer incapaz de controlar a mi propio hijo. Has incitado a los ancianos a cuestionar mi autoridad. Por eso, habrá consecuencias. Dirigió su mirada a la sala en general. Escúchenme. Oiko conservará su rango. Ella conservará su mando. Una oleada de sorpresa. Incluso Oiko parpadeó. Sin embargo, continuó Naobi, perderá su estipendio de oficial durante 6 meses. Entregará su espada personal a Ley durante el mismo periodo. Me escribirá una carta formal de disculpa reconociendo su insubordinación. Y limpiará personalmente las letrinas del campo de entrenamiento durante los próximos 30 días. Un solo castigo habría sido leve. Pero acumulados, incluso siendo capitana, sentiría el peso. El rostro de Oiko palideció. Naobi-sama, con todo respeto, las letrinas, ¿te niegas? Una larga pausa. Entonces Oiko inclinó la cabeza, con las manos atadas temblando. No, Naobi-sama. Acepto. Bien, Naobi hizo un gesto con la mano. Desáctala. Regresa a tus deberes, capitán. Y no olvides, quien decide qué disciplina se aplica en este clan. Los guardias cortaron la cuerda. Oiko se levantó con las piernas temblorosas, hizo una reverencia, rígida y superficial, y salió del salón con la cabeza en alto pero los hombros pesados. Los ancianos reanudaron sus murmullos. La anciana tuerta miró a Naobi y sonrió una sonrisa leve y cómplice. Naobi la ignoró. Tomó su copa de sake, pero no bebió. En cambio, se quedó mirando el espacio vacío donde Oiko se había arrodillado. Naoya, pensó, ya me has causado problemas. Y solo tienes 5 años. Ella se ocuparía de él cuando despertara. Finalmente despertó y sintió dolor en todo el cuerpo. El techo sobre él le resultaba desconocido, distinto al de su habitación en el complejo. Vigas más oscuras. Un leve aroma a hierbas medicinales. Cada respiración le provocaba un dolor sordo en las costillas. Su brazo izquierdo, vendado, le pesaba sobre el estómago. Apenas podía mover el cuerpo debido al dolor. Una chica adolescente se inclinaba sobre él, tan cerca que podía ver la preocupación reflejada en su rostro. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta suelta. Sus ojos se parecían a los de él, pero eran más dulces. En cuanto vio que sus párpados se abrían, su rostro se iluminó. Estaba muy contenta de verlo despertar, y entrelazó las manos bajo la barbilla, dejando escapar un suspiro de alivio. Pero la manera informal en que se dirigía a él, oh, ya despertaste. Menos mal, estaba tan asustada. Lo irritó. Sin honoríficos. Solo el tono familiar de alguien que creía tener derecho a hablarle de igual a igual. O peor aún, como a una subordinada. ¿Quién demonios eres? Preguntó con un acento áspero, con la voz ronca por la paliza. Sus cejas se arquearon y su boca se abrió de asombro. Sus manos, aún entrelazadas, cayeron a sus costados como si hubieran sido golpeadas. Ella está sorprendida. ¿Por qué? Él no lo sabía. Así que volvió a preguntar, con la voz más dura esta vez, entrecerrando los ojos a pesar del dolor. ¿Qué demonios estás mirando? Su expresión se arrugó. Fue sutil, pero Naoya pudo percibir la leve curvatura de sus labios. Entonces, dijo en voz baja, ¿es cierto que Naoya se olvidó de su propia familia, Naoya solo pudo mirarla con incredulidad. Su mano vendada se contrajo sobre la colcha. Pero, entonces recordó las palabras de la mujer que lo había golpeado casi hasta la muerte. Puerta, un chico guapo como Naoya-sama debería estar jugando con muñecas, y todo lo que había sucedido, desde que despertó en esta retorcida versión del complejo Zenin.
No hace falta ser un genio para darse cuenta de que no lo envían al pasado, sino a una realidad alternativa. Todavía estaba asimilando aquello, el conocimiento abriéndose paso a fuego en su cráneo, cuando la chica interrumpió sus pensamientos. Soy Aika, dijo, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Tu hermana mayor. Y en la mente de Naoya, ella es Aiga Okai, sus hermanos mayores de su mundo, pero seguramente se convirtieron en su hermana aquí. No lo sabe. Los nombres se confundieron. Dos hermanos mayores a los que apenas había reconocido y que a su vez apenas lo habían reconocido a él. No es que él lo necesite. Su brillantez los obligaba a mirarlo de todos modos como todos los demás miembros del clan, pero nunca se preocuparon el uno por el otro en su mundo original. Miradas frías a través de los pasillos del complejo. Silencio en las reuniones familiares. Nada más. Parece que aquí no se podría decir lo mismo. La mano de Aika se cernía cerca de su hombro, como si quisiera tocarlo pero se detuviera justo antes. Sus ojos aún estaban húmedos, y eran desagradablemente suaves, llenos de algo que parecía dolorosamente afecto. Claramente, se preocupaba por él. Bueno, por el Naoya anterior, el de antes de que tomara el poder, quiero decir. Para él, esa mirada es simplemente repugnante. Pensar que una mujer se atrevería a mirarlo con desprecio. No, miedo. No respeto. Solo, preocupación. Como si fuera algo frágil, algo digno de lástima. Sentía náuseas si seguía mirándola. Se le revolvió el estómago. Una oleada de náuseas le subió del pecho a la garganta. Así que apartó la mirada, volviendo el rostro hacia la pared, hacia la ventana de papel por donde se filtraba la tenue luz invernal, bañando la habitación en tonos grises y blancos. Detrás de él, Aika no dijo nada. Pero él la oyó contener la respiración y, poco después, el suave susurro de su kimono al retirar la mano. Naoya simplemente cerró los ojos e intentó dormir para aliviar el dolor, pero Aika se levantó de repente y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. ¿Cómo pudo haber ocurrido este cambio repentino? Caminó de un lado a otro junto al futón, sus sandalias de madera resonando suavemente contra el tatami. ¿Por qué actuaste de repente como si olvidaste a tu familia? ¿Te echaron una maldición o algo así? Se detuvo y se giró para mirarlo, con el ceño fruncido. ¿Por qué de repente empezaste a hablar con un acento cansa y grosero, como un matón, cuando antes hablabas con voz suave? Se retorció las manos. ¿Por qué de repente te peleaste con la unidad Kukuru, si nunca fuiste al campo de entrenamiento? ¿Y quién es ese tal Saiki? Su voz se volvió más insistente, casi suplicante. Es él quien te hizo cambiar así. Su tono al hablarle, como el de un bebé, frágil y necesitado de protección, lo irritaba profundamente. Apretó el puño con tanta fuerza que las vendas que cubrían sus costillas comenzaron a tensarse, provocándole un dolor agudo en el costado, pero no le importó. Al final, le gritó, con su vocecita ronca y quebradiza: ¡fuera! Aika se estremeció al oír su voz. Se llevó las manos al pecho y entreabrió los labios para luego cerrarlos. Por un momento, pareció que iba a llorar. A Naoya no le importó y se giró para mirar las paredes. Luego se giró. Y, por el sonido de sus pasos, caminó hacia el tobogán. Puerta. La puerta se cerró tras ella. Silencio. Entonces escuchó una voz. Su madre en este mundo. Y originalmente Naobito Sennin, en su mundo. La puerta corrediza se abrió de nuevo con un solo tirón decidido. ¿Cómo se llamaba? Naomi. Qué falta de originalidad. Como era de esperar, las mujeres solo podían imitar a los hombres, igual que Maki imitó a Toji. Y allí estaba ella, en el umbral, su silueta recortada contra la luz gris del invierno a sus espaldas. Entró, su kimono rozando el suelo, y lo miró con ojos fríos e indescifrables. Vaya que eres vivaz, maldita mocosa. Su voz era monótona pero con un toque de diversión. Cruzó los brazos dentro de las mangas e inclinó la cabeza. Me causaste problemas y yo incluso perdí algo de prestigio por tu culpa. Dio un paso más cerca, su sombra proyectándose sobre el futón. Sabes las consecuencias que tendrás por esto, ¿verdad? Naoya la miró fijamente. Sintió un nudo en la garganta. No por miedo, jamás por miedo, sino por la absoluta incomodidad de ver ese rostro, esa postura, ese tono, en una mujer. En quien se suponía que era su padre inútil y borracho. No dijo nada. Pero tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. La habitación apestaba a medicina y el hedor no ayudaba a calmar la ira que sentía. Naomi estaba de pie, junto al futón, mirando la pequeña figura vendada de su hijo. Su rostro estaba pálido bajo los moretones. Sus ojos, sin embargo, ardían, lo que la impactó profundamente.
Las pocas veces que lo veía, nunca tenía ese tipo de ardor en los ojos. Entonces habló. Una mujer como tú no merece ser la jefa del clan. Naomi ladeó la cabeza con confusión. Frunció el ceño, no por ofensa, sino por genuina perplejidad. Había oído informes sobre su extraño comportamiento. El dialecto tosco, la violencia en el campo de entrenamiento, las preguntas sin sentido sobre sirvientes varones y hombres que pertenecieran a la unidad Kukuru. HMPH, como un desestresante tal vez. Pero nunca como un combatiente. Sea como sea, cada vez se vuelve más extraño. Se cruzó de brazos. Realmente hay algo malo contigo. No te conozco bien, pero por lo que dicen los demás, eres básicamente un hombre perfecto. Obediente, de voz suave y demás. Dio un paso más cerca, su sombra proyectándose sobre su cuerpo, maltrecho. La verdad es que no sé si estás maldito o si simplemente tienes algún problema mental. Pero, extendió la mano sobre su cuerpo tendido, presionando la palma contra su pecho, justo encima de las costillas vendadas. Su pequeño cuerpo se puso rígido bajo su tacto. Al menos podemos confirmar si estás maldito o no. Una energía maldita brotó de su palma, un torrente denso y frío. Comenzó a inyectarle grandes cantidades en su cuerpo, explorándolo en busca de algo. Una presencia extraña, un sello parasitario. Cualquier cosa que no perteneciera a él. La energía se extendió por sus venas, sus músculos, sus caminos malditos, buscando algo. Naoya solo podía retorcerse de dolor ante la extraña energía que se movía dentro de su cuerpo. Arqueó la espalda, separándola del futón. Apretó los dientes. Un grito ahogado escapó de su garganta, pero no gritó. Ella lo notó. Extrañamente disciplinado, incluso ahora. Tras un largo instante, retiró la mano. La energía se desvaneció. Naoya se desplomó sobre las almohadas, jadeando, con el pecho agitado. Parece que no hay ninguna maldición. Examinó la palma de su mano y luego volvió a mirarlo. O si existe, no es algo obvio, se tocó la barbilla. Podría pedirle prestada la lanza invertida del cielo a Toco para asegurarme bien, pero hasta ahora no has demostrado que valga la pena tanto esfuerzo. Su voz se apagó mientras lo observaba luchar por respirar. Como si, las palabras salieron de su boca, bajas, venenosas, apenas audibles. Los ojos de Naomi se entrecerraron. ¿Dijiste algo, mocoso? Alzó la cabeza. Su mirada se encontró con la de ella, y en esa mirada vio algo que jamás había visto. En ningún varón del clan Zenin. No era miedo ni sumisión. Tampoco era la resignación ante su lugar en el mundo. Rabia. Y debajo de ella, algo que casi parecía convicción. Como si fuera a dejar que una mujer como tú se convierta en la jefa del clan. Voy a tomar tu puesto, maldita perra. Naomi lo miró fijamente. La habitación estaba en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Entonces, lentamente, sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pues se sentía satisfecha de haber resuelto finalmente el enigma, pero también bastante irritada por tener que lidiar con él. Ya veo, dijo en voz baja. Se arrodilló junto al futón, acercando su rostro al de él. Su voz bajó, casi conspiradora. No estás maldito, ¿verdad? Tú tampoco eres defectuoso. La miró fijamente, sin comprender. ¿Por fin abriste los ojos? Continuó, señalando vagamente hacia las paredes del recinto. Toda tu vida. Te han mimado y consentido. Te han mantenido en una hermosa habitación con tu piano y tus libros. Te han dicho que eras guapa. Te han dicho que tus únicas obligaciones eran aprender poesía, arreglos florales y cómo ser una buena esposa para alguna guerrera que se casaría contigo por tu belleza. El rostro de Naoya se contrajo, reflejando lo que ella interpretó como angustia. Y hoy, se inclinó más cerca, o tal vez desde hace un tiempo, saliste. Viste lo que realmente es este clan. Viste que los hombres no son nada aquí. Sirvientes. Adornos. Animales reproductores. Inclinó la cabeza. Y en lugar de llorar y regresar a tu habitación como un buen niño, te defendiste. Insultaste a toda la unidad Kukuru. Atacaste a Oiko. Y cuando te dio una paliza que casi te mata, no te disculpaste. Oí que ni siquiera suplicaste. O tal vez es porque te dieron una paliza tan fuerte que ni siquiera pudiste suplicar. Ja 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 ja. Extendió la mano y, casi con delicadeza, apartó un mechón de pelo de su frente magullada. Sigues siendo una niña. Tus palabras son groseras. Tu comprensión del mundo es ridículamente simple. ¿Crees que, porque odias cómo las mujeres tratan a los hombres aquí, puedes derrocarme? Bajó la mano. Pero. Te equivocas, continuó. No puedes derrocarme.
No puedes cambiar 1000 años de tradición con la rabieta de un niño. Este mundo no es el cuento de hadas que tienes en la cabeza. Se giró y caminó hacia la puerta corrediza, luego se detuvo con la mano en el marco. Te concederé misericordia esta vez. Pero si vuelves a hablar o a soñar con ser algo que no eres jamás. Aunque seas mi hijo, no te salvaré. La puerta se cerró tras ella. La puerta corrediza se cerró con un clic tras Naomi. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, pausados y sin prisas. Naoya yacía inmóvil sobre el futón, mirando fijamente las vigas del techo. El olor a medicina se aferraba a sus vendajes. Sus costillas palpitaban con cada respiración superficial. HMPH, como si fuera a escuchar a una mujer como ella. Sus dedos se curvaron débilmente en respuesta a su emoción. La cama, la manta, las almohadas. Aquí todo es suave. Todo en este mundo había intentado sofocarlo con comodidad, al mismo tiempo que le robaba todo lo que le pertenecía. Aplastar a los débiles sin piedad. Imponer su voluntad sin temor a las consecuencias. E incluso hacer insoportable la vida de quienes se atrevían a menospreciarlo. Esos eran sus derechos. Y sin embargo, ahora, se los han arrebatado. Y además, simplemente lo malinterpretó. ¿Sobre que quería derrocar la tradición o algo así? Repitió sus palabras en su cabeza. ¿Quieres salvarlos, verdad? A los hombres. Sintió un nudo en el estómago. ¡Qué horrible! A Naoya le importaban un bledo esos hombres patéticos que, de todas las cosas, podían ser sometidos por mujeres. Que se pudrieran en sus cocinas, jugando con muñecas y recitando poesía. Se merecían sus cadenas. No tenían carácter, ni orgullo, ni derecho de nacimiento que reclamar. Ni siquiera le importaba la tradición, cursi y francamente idiota, de que las mujeres ostentaran el poder en este nuevo mundo. Que los necios adoraran a sus matriarcas. A él no le importaba en absoluto. Es simplemente su derecho gobernar este clan. Apretó la mandíbula. Y una mujer no tiene ese derecho. Le robaron su derecho de nacimiento y lo va a reclamar. Esa es la única razón que tiene. Cerró los ojos. En su mente, evocó imágenes de su mundo. El mundo real. El complejo Zenin tal como debía ser. Naobito, borracho e inútil la mayor parte del tiempo, pero era su padre. Un padre y mentor ejemplar. A diferencia de ese impostor de Naobi. La unidad Kukuru, repleta de hombres que conocían su lugar bajo su mando. El Ei, a su entera disposición. Y los fuertes. Aquellos a quienes incluso él debía respetar. Y un día, alcanzará su fuerza y estará a su lado. Toji-kun. Y Satoru-kun. Eran magníficos. Su fuerza era absoluta. Su sola presencia podía alterar el equilibrio del mundo del Jujutsu. Pero aquí. En este reflejo distorsionado. Soltó una risa amarga y silenciosa que se convirtió en tos. Un dolor punzante le atravesó las costillas. No hay manera de que las mujeres de aquí puedan replicarlas. Incluso si alguna tipa tiene la misma técnica que Toji, esa restricción celestial, esa perfección física, sigue siendo una mujer. Nació más débil. Nació inferior. Su energía maldita podría ser cero, igual que la de Toji. Puede que su cuerpo se moviera igual. Pero el espíritu, la voluntad. Se burló, con un sonido áspero, en la garganta. Una mujer jamás podría tener el desprecio de Toji por todo. Su libertad. Su absoluto desdén por el mundo. Eso requiere el alma de un hombre. Y Satoru, casi volvió a reír. El más fuerte. Intocable. Arrogante como solo un hombre puede serlo. Una Satoru femenina sería tierna. Emocional. Dudaría donde él nunca lo hizo. Se preocuparía por algo más que por sí misma. Abrió los ojos y llegó a una conclusión. Todos aquí son versiones inferiores, decidió. Tienen las mismas caras. Las mismas técnicas. Pero nacieron mal. Eso los hace inferiores. Aún. Mierda. Naoya no pudo evitar maldecir en voz alta. La palabra resonó en las paredes de madera, cruda y furiosa. Su pequeño puño golpeó el futón, un impacto débil y patético que solo le hizo escocer los nudillos. Aunque desconocía los detalles, era evidente que este mundo era una versión inversa del suyo, con la moralidad de género invertida y, por consiguiente, el género de todas las personas que conocía. Consideraba una bendición no haberse convertido en niña. Al menos se había librado de esa humillación. Sigue siendo un hombre. Sigue teniendo derecho. Su derecho de nacimiento no desaparece solo porque el mundo haya cambiado a su alrededor. Recuperaría lo que le pertenecía, incluso si para ello tuviera que arrasar con toda esa patética realidad. Pero, su mirada se dirigió hacia un pequeño calendario de madera colgado en la pared junto a la ventana. Sus páginas eran delgadas y marcaban el año y el mes actuales.
Lo había consultado antes. Y llegó a la conclusión de que ya debería tener su técnica. En su vida pasada, la había despertado a los 4 años. Pero, por desgracia para él, cada vez que recurría a esa corriente familiar, la precisión fotograma a fotograma de la hechicería de proyección, algo fallaba. Su energía maldita se movía según sus órdenes. Fluía por sus extremidades, se concentraba en su cabeza y esperaba a que se formara la técnica. Y entonces, nada. Se desvanecía como una llama que asfixia el aire. Sin respuesta. ¿Por qué? Estuvo pensando en esto durante bastante tiempo y llegó a 3 posibles razones. Hipótesis 1. Este cuerpo es diferente. Inferior. Carece de su técnica maldita. Ya lo había considerado. Pero sus reservas de energía maldita se sentían similares, tal vez incluso un poco mayores de lo que recordaba a su edad. Así que probablemente, ojalá, no era eso. Hipótesis 2. La técnica en sí no existe aquí. Algún disparate de realidad alternativa donde la hechicería de proyección nunca llegó a esta rama de los Zenin. Pero entonces, ¿cómo la usó esa mujer, Naomi? Él la había visto usarla. Así que, la técnica definitivamente existía, solo que no respondía ante él. La tercera hipótesis, y la que él consideraba correcta. Él no era el legítimo propietario de este cuerpo. Giró la cabeza sobre la almohada, haciendo una mueca de dolor al sentir que el movimiento estiraba los moretones de su cuello. Recordaba el juego de la purga. En su vida pasada, esos jugadores reencarnados, eran, al parecer, antiguos hechiceros atrapados en cuerpos modernos. 2 almas. Un solo cuerpo. Y el cerebro detrás de todo, era Satoru-kun y su gurú Geto, junto con un montón de espíritus malditos de grado especial. O algo parecido. En realidad no recordaba mucho de los archivos, porque consideraba que la mayoría eran inútiles. Pero ninguno de ellos lo había puesto allí, de lo contrario lo recordaría. Había muerto, partido por la mitad por Maki, y había despertado en este retorcido reflejo de su habitación de la infancia. Así que tal vez sea el mismo principio. Se humedeció los labios, saboreando el cobre. El Naoya original de este mundo, el niño pequeño, dulce, obediente y perfecto, su alma sigue aquí. Solo que no controla su propio cuerpo. Es solo un pasajero que ha tomado el control. Pero como el original es joven, solo tiene 5 años, su alma no es lo suficientemente fuerte como para rechazarlo. Entonces se quedó dormido. O perdió el conocimiento. Como el cuerpo de un niño que de repente se ve obligado a soportar un peso insoportable. Se le cortó la respiración. Cuanto más lo analizaba, mejor encajaba. Por eso su energía maldita se mueve, pero su técnica no responde. La técnica está ligada al alma que posee el cuerpo, el alma del Naoya original. Y su técnica, posiblemente sea diferente de su magia de proyección, y por eso, no sucedió nada cuando intentó activarla. Pero, algo no me cuadra. No debería poder usar su técnica maldita de inmediato, ya que el alma del niño, Naoya está inconsciente. Hay algo más en juego aquí. Sus pensamientos daban vueltas, se enredaban, no llevaban a ninguna parte. El dolor en las costillas palpitaba al ritmo de su corazón. Las vendas le picaban. La habitación se sentía cálida y acogedora. Da igual. Está demasiado cansado y demasiado dolorido para esto ahora. Vamos a dormir para que se le pase. Ahora. La oscuridad tras sus ojos no permaneció vacía. Se encontraba de pie sobre una superficie que parecía piedra pulida, pero al mirar hacia abajo, no vio ningún suelo, solo un disco de tierra sólida flotando en un vacío infinito. Más allá de sus bordes, no había nada. Ante él se alzaba un palacio. Sus pilares de madera, oscuros y relucientes, y sus tejados curvados hacia arriba en las esquinas. Las puertas eran paneles corredizos pintados con escenas de grullas y pinos, todo ello representado en tonos dorados y verdes apagados. Y por encima de todo, cerniéndose tras el palacio como un segundo cielo, había una luna. Un ojo. Un único ojo enorme, iris pálido, pupila verde, colgaba en el vacío donde debería haber estado la luna. No parpadeaba ni se movía, pero Naoya sentía su mirada que lo abarcaba todo, conectado a él. Este era su dominio interior. Bajó la mirada hacia sus manos. Manos de adulto. Fuertes, marcadas por las cicatrices, familiares. Volvía a ser él mismo. Su cuerpo original, su estatura original. Su energía maldita también era mucho más pesada, y vibraba en sus venas, íntegra y completa. Y entonces lo oyó. Risa. Alegre y ligera. La risa de un niño. Levantó la cabeza. Al otro lado del suelo de piedra, cerca del borde de las escaleras del palacio, una pequeña figura jugaba.
El niño corría en círculos, con los brazos extendidos como si persiguiera luciérnagas invisibles. Su cabello oscuro rebotaba con cada paso. Su kimono, azul, como las cortinas de su habitación, ondeaba alrededor de sus pequeñas piernas. El niño lo vio. Esos ojos jóvenes, tan parecidos a los suyos, se abrieron de par en par. Una sonrisa radiante, espontánea e inocente iluminó el rostro del muchacho. Y entonces echó a correr. Directo hacia Naoya, sus pequeñas sandalias, golpeando contra la piedra, sus brazos extendidos como si saludara a un amigo perdido hace mucho tiempo que regresa de un largo viaje. Corrió con todo su cuerpo, su entusiasmo evidente en cada paso. El pequeño cuerpo del niño chocó contra el suyo. Unos brazos rodearon la cintura de Naoya. Un rostro se hundió en su pecho. Hola, yo adulta. Naoya permanecía inmóvil. Sus brazos seguían a sus costados. La expresión de su rostro, fría e impasible, reflejaba disgusto. Una leve mueca de desagrado se dibujó en sus labios. Su voz salió baja y casi sin emoción. Pensé que estarías inconsciente por mi repentina intrusión. Pero estás perfectamente bien, ¿verdad? El niño se apartó lo justo para mirarlo. Sus ojos eran brillantes, inocentes. Una mancha de tierra le cruzaba una mejilla. Sí, estoy bien. Espero que tú también. Inclinó la cabeza. Te vi siendo golpeado por esa mujer, ¿quién era? Ah. Oiko. ¿Estás bien? La mandíbula de Naoya se tensó. No necesito tu preocupación. Y quítate de encima. El niño lo soltó de inmediato y retrocedió. Juntó las manos frente a sí e hizo una leve reverencia, un gesto sorprendentemente formal para alguien tan joven. De acuerdo. Pido disculpas por mi comportamiento inapropiado. Estaba muy emocionado por ver una versión más atractiva de mí mismo. Los ojos de Naoya se entrecerraron. ¡Qué cambio tan extraño! En fin. Miró más allá del niño, hacia la luna ojo que colgaba en el vacío. Su pupila pareció contraerse, apenas un poco. Creo que ahora entiendo por qué no puedo usar mi técnica. Su mirada volvió a posarse en el chico. Oye, mocoso. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Tienes alguna técnica propia? El rostro del niño se iluminó. Asintió con entusiasmo. Claro que sí. Se llama la técnica de las 10 sombras. ¿Pero por qué preguntas el nombre de la tuya? Machine Translated by Google. Naoya sintió que las palabras le golpeaban como un puñetazo físico mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿Eh? Su voz era apenas un susurro. Así que parece que es una novedad para ti. Así que, poseemos técnicas diferentes. La sonrisa del niño se desvaneció. La confusión se reflejó en su pequeño rostro. Pero espera, eso no significa que... Dio un paso atrás. No eres mi yo del futuro. La expresión de Naoya se endureció de nuevo. Ignoró la pregunta y siguió adelante con su propio razonamiento. HMPH, entonces fuiste tú quien me reprimió cuando estaba a punto de usar mi técnica. Ahora estaba seguro. La razón por la que su yo infantil podía hacer algo así, incluso con la enorme diferencia de poder y fuerza como hechicero, era probablemente porque, en el fondo, ambos eran la misma persona. La misma energía maldita. La misma sangre. La misma alma, aunque dividida en dos líneas temporales distintas. Era como intentar verter agua en una taza que ya estaba llena de la misma agua. El recipiente se reconoció a sí mismo. Rechazó la intención de activar su técnica no mediante la fuerza, sino mediante la identidad. Ni el niño lo había dominado ni él al niño. Sus intenciones eran simplemente incompatibles. Su propia energía e intención malditas, al encontrarse con las del niño y las suyas propias, le impedían distinguir entre enemigo y yo. Y así, todo se desvaneció. Probablemente, el niño que tenía delante, lo había reprimido de esa manera. El chico arrastró los pies, mirando al suelo. Lo siento. Levantó la vista a través de sus pestañas, avergonzado. Pero escucha, de acuerdo. Pensé que eras mi yo del futuro, así que te impedí usarlo porque papá se preocuparía. El puño de Naoya permaneció levantado. Lo bajó, apenas. ¿Qué quieres decir? El niño juntó las manos a la espalda y se balanceó sobre los talones. Bueno, mi padre estaba conmigo cuando invoqué por primera vez a los perros demoníacos, y básicamente me dijo que nunca le contara a nadie que los tenía y que nunca los usara delante de nadie, a menos que mi vida corriera peligro. Pensé que tú también tenías las 10 sombras, así que te impedí activar tu técnica, jejeje. Sonrió. Nervioso. La mano de Naoya se extendió rápidamente. Le dio un fuerte golpe en la cabeza al niño, un impacto seco y seco que resonó en el suelo de piedra.
El niño tropezó hacia un lado, llevando una mano al lugar ofendido, con los ojos fijos en el suelo. Amplía por la sorpresa. Maldito mocoso. La voz de Naoya se alzó, rompiendo el silencio del dominio interior. ¿De verdad eres tan estúpido? ¿Creíste que no estaba en peligro hace un momento? ¿Eh? El labio inferior del niño tembló. Eres mi yo adulto, así que pensé que podrías. No hables. Todavía no he terminado. Naoya señaló con el dedo el pecho del chico. Todo su cuerpo vibraba de furia. ¿Acaso sabes qué tipo de técnica poseo? Si no me hubieras reprimido, habría vencido fácilmente a toda esa falsa unidad Kukuru. No soy tan débil como para que un montón de debiluchos sin técnica maldita me derroten. Reinaba el silencio y Naoya se tomó un momento para recomponerse. El chico lo miró con esos ojos, repugnantemente ingenuos. Este es tu fin, mocoso. La voz de Naoya era fría, pero distinta a la de antes, lo que hizo que los ojos del niño se abrieran de par en par. La luna ojo sobre ellos palpitó una vez, y su pupila se contrajo hasta convertirse en una fina línea. Te someteré por completo y tomaré el control de tu vida. Esta vez, de verdad. Dio un paso adelante. El niño retrocedió. Sus pequeñas sandalias rasparon contra el suelo de piedra. No te preocupes, haré buen uso de la técnica de las 10 sombras. Otro paso. La espalda del niño golpeó el borde de la plataforma flotante. Más allá de él, solo el negro infinito. Y como muestra de gratitud por esta segunda oportunidad en la vida y por tu técnica, Naoya extendió la mano. Su mano adulta rodeó el cuello del niño. Sin apretar. Solo sujetando. Las manos del niño se alzaron para agarrarle la muñeca, pero sus dedos eran demasiado pequeños, demasiado débiles, para apartarlo. Me convertiré en el más fuerte. El rostro del niño se había puesto pálido. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Entonces el puño de Naoya impactó en su estómago. El niño se encogió sobre sí mismo con un grito ahogado. Naoya lo dejó caer sobre la piedra y luego se inclinó sobre él. Un puñetazo en las costillas. Otro en la mandíbula. El pequeño cuerpo del niño se sacudía con cada golpe. Sus gritos se volvían cada vez más débiles. No se defendió. Simplemente se acurrucó, con los brazos sobre la cabeza, y aguantó la paliza. Deberías haberte quedado inconsciente, murmuró Naoya entre golpes. Deberías haberte quedado dormido. Así no tendría que hacer esto. Ya tenía los nudillos magullados. No se detuvo. Los forcejeos del niño se desvanecieron. Sus brazos se relajaron. Sus ojos, aquellos ojos brillantes e inocentes, parpadearon, se pusieron en blanco y se cerraron. El puño de Naoya quedó suspendido en el aire. Lo dejó caer. El niño yacía inmóvil. Su pecho subía y bajaba, de forma lenta pero constante. Estaba vivo. Simplemente inconsciente. Naoya se enderezó, respirando con dificultad. Bajó la mirada hacia sus manos ensangrentadas, luego hacia el cuerpo inerte del niño. Una extraña frustración le quemaba el pecho. Ojalá pudiera extinguirlo por completo, pensó. Borrar su alma. Hacer que este cuerpo sea verdaderamente mío. Pero él sabía, como cualquier hechicero sabía, que había una cosa en este mundo que era verdaderamente inmortal. El alma. Podía ser reprimida. Sumergida. Enterrada tan profundamente que jamás volviera a ver la luz. Pero jamás podría ser destruida. Ni por ninguna técnica que él poseyera. Ni por ningún poder del mundo del Jujutsu. El alma perduraba. A través de la muerte, de la reencarnación, del robo de cuerpos y del paso del tiempo. Así que esto es lo mejor que puedo hacer, se dijo a sí mismo. Enterrarlo y encadenarlo. Y esperar que nunca despierte. El cuerpo del niño era ligero mientras lo cargaba sobre su hombro como un saco de arroz. Luego, lo arrojó al vacío infinito. Se apartó del borde y miró hacia la luna ojo. Esta le devolvió la mirada, inexpresiva, antigua, indiferente. Cuando despierte, pensó, seré el único que tenga el control. Cerró los ojos.